Bien, ahora vamos con el segundo punto que tiene que ver con el texto bíblico. Vamos a ver por qué es importante usar la palabra de Dios. En primer lugar, da autoridad al que predica, da autoridad al que habla. No es lo mismo hablar de tu intelecto, no es lo mismo hablar cualquier filosofía en un mensaje, en un sermón. El objetivo es hablar o predicar de la palabra de Dios. Por consiguiente, te da autoridad hablar porque estás hablando lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios. Por otro lado, también le muestra al inconverso, le muestra a la persona que no ha creído en Dios, que la base de nuestra predicación, que la base de nuestras doctrinas, que la base de nuestra enseñanza es la Biblia, es la palabra de Dios. No lo que diga cualquier persona, por muy importante que sea, sino lo que dice Dios. También ayuda al oyente para que pueda recordar, tener el hilo de lo que se predicó. Algunos acostumbran ahí a subrayar el pasaje o a poner un separador en la Biblia para recordar lo que se predicó. Así que puede hilar lo que se predicó o el tema con lo que dice la palabra de Dios. También promueve en el pueblo el interés por leer y escudriñar las Escrituras. Cuando usted predica y usa la palabra de Dios, la persona se interesará o puede interesarle lo que acaba de leer y a investigar y a tratar de profundizar en lo que se leyó, en lo que se acaba de leer o en lo que se está predicando. También es un requisito para que se cumpla la palabra de Dios. Lo que nos dice en Isaías 55, versos 10 y 11, dice de la siguiente manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así como la lluvia no rebota en la tierra y regresa al cielo, sino que la riega, la hace germinar y producir. Dice que así será la palabra de Dios. No regresará vacía, sino que hará lo que Dios quiere. Así que necesitamos predicar la palabra y hará algo en la persona. Recuerdo el testimonio de Nicky Cruz, allá por los años 60, cuando llega el predicador a hablarles a estos pandilleros de la palabra de Dios. Y Nicky Cruz le pone la navaja en el cuello al predicador y le dice: si me vuelves a decir que Cristo me ama, te voy a cortar en 1000 pedazos. Y el predicador le dice: tú puedes cortarme en 1000 pedazos, pero cada pedazo te va a decir que Cristo te ama. Salió corriendo y dice que esas palabras le retumbaban en su cabeza: Cristo te ama, Cristo te ama. Se drogó, apuñaló su almohada, quería sacar esas palabras, pero no podía. Le retumbaban: Cristo te ama, Cristo te ama. Así que usted no sabe lo que hará la palabra de Dios en la persona. Es importante aquí leer una porción de las Escrituras para que se cumpla esta profecía, para que se cumpla lo que dice Dios en su palabra. Tal vez muchas personas pueden empezar a predicar sin leer la palabra, o tal vez terminar de predicar sin leer la palabra, pero para que tengas la autoridad de hablar y de predicar necesitas leer las Sagradas Escrituras. Incluso no basta con mencionarlas, homiléticamente hablando. Debemos de tener físicamente las Escrituras. Yo sé que hoy con la tecnología, algunos tal vez en el celular, en una tablet y demás, pero es importante que la gente vea en el predicador una porción de las Sagradas Escrituras. Para otros aspectos podrás usar sin duda la tecnología, en la oficina, en el camión, en donde estés viajando, pero para predicar se recomienda tener una porción de las Escrituras y empezar con ello, iniciar con ello. Vamos ahora a cómo elegir el texto que vamos a usar, cómo elegir el texto que vamos a predicar. Bien, puede ser largo o puede ser corto, no importa el tamaño. De hecho, depende el tipo de predicación, será el texto que usemos, pero no es problema si es una porción corta o si es una porción larga. Es más, tal vez en ocasiones la gente no esté acostumbrada a leer las Escrituras, y en mi caso, cuando tengo que leer un capítulo grande, prefiero hacerlo. Otros prefieren tal vez solamente leer la síntesis o los textos claves del capítulo, pero no es problema si leemos una porción corta o una porción larga. El pasaje no debe ser oscuro, sino debe ser un pasaje claro.
Regreso a lo que decía yo en el otro video, en el cual habrá temas fáciles, sencillos, pero también hay temas que son difíciles, hay temas que nos va a llevar tiempo para poder predicarlos. De la misma manera, la palabra de Dios, no todo es sencillo, no todo es fácil, hay temas que son un poquito complicados, hay pasajes que no son tan sencillos, así que debe de ser un pasaje claro. También debe de ser un pasaje con el que podamos trabajar bien con él. Si usted predica de un pasaje que tal vez no esté tan acorde con su tema, tal vez le va a complicar la vida. Así que el pasaje que usted escoja debe de poder trabajar con él. También debe de ser un pasaje que despierte interés, que la gente se interese por saber más, por conocer más de la palabra. Debe de ser un pasaje según las necesidades de la iglesia. Si hay un problema, si hay una necesidad, bueno, ahí entonces es donde buscamos ese pasaje que vamos a predicar. Y también debe de ser con oración. Al igual que la lección del texto, pedirle a Dios que sea Él el que nos ayude, que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos diga qué pasaje vamos a predicar, qué tema vamos a predicar. Ahora vamos un poquito con la interpretación del texto. Y aunque de manera más completa esto se ve en otra materia que se llama hermenéutica, que es el arte de interpretar la Biblia. Porque no se trata solamente de usar por usar una porción de las Escrituras, sino de interpretar correctamente, de interpretar bien. ¿Qué es interpretar el texto bíblico? Bueno, es indicar su sentido o su enseñanza. ¿Qué dice ese texto? Es más, en ocasiones tendríamos que decir qué significa el texto, la interpretación del texto y, en segundo lugar, decir su aplicación a nosotros. Recordemos que todo esto es un mundo. Hay muchos pasajes que no se interpretan o no van dirigidos a la iglesia. Y entonces lo que podemos hacer es hacer una aplicación a la iglesia. Pero que no se nos olvide nunca que hay que interpretar correctamente el texto. La importancia de la interpretación. Instruye al oyente las enseñanzas de la Escritura. Cuando interpretamos correctamente la palabra de Dios, estamos enseñando a los que nos escuchan lo que dice la palabra de Dios. Esto trae en nuestros oyentes una convicción, que creer lo que dice la palabra de Dios. Esto también nos prepara el camino para las aplicaciones. Una vez que interpretamos el texto, podríamos hacer una correcta aplicación. ¿Por qué es importante interpretarlo? Bueno, también porque contribuye a la claridad del sermón, que sea claro el mensaje, que sea claro lo que predicamos, que sea claro lo que decimos. Hace posible también que se entiendan otros textos del mismo asunto. Hay pasajes que tenemos las mismas enseñanzas en otro lado y entonces esto nos ayuda. También destruye las dudas respecto al texto. Si vamos interpretando correctamente el texto, la Biblia, las Escrituras, pues entonces las personas que tengan dudas podrán resolverlas, quedarán claras al momento de interpretar la Biblia, la palabra de Dios. Y tenemos aquí una gran responsabilidad de interpretar bien. Traza bien la palabra de verdad, dice Dios, dice la palabra. Traza bien. Si interpretamos bien, habrá buenos efectos. Si interpretamos mal, pues traerá resultados negativos. Así que tenemos una gran responsabilidad de interpretar correctamente las Escrituras. Parece fácil, pero no lo es. Se ve fácil, pero no lo es. Es más, probablemente todos hemos cometido errores al interpretar la palabra, porque a veces va a requerir tiempo, esfuerzo, experiencia. Por la gran responsabilidad que tiene el predicador ante Dios y ante el público que enseña, daremos cuenta delante de Dios de todo lo que prediquemos, de todo lo que hablemos, de todo lo que digamos. Y aquí esto es algo muy sencillo. Ya mencioné que invitamos para que profundice un poco más en hermenéutica. Aquí solamente tenemos algunas guías, pero de manera más completa esto se estudia en hermenéutica. Algunas dificultades para poder interpretar correctamente es que trae una difícil fraseología. Por ejemplo, la palabra verbo, Juan 1:1,
en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Algunas versiones dicen en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces tenemos aquí algunas frases o palabras que son difíciles para el predicador y más para un predicador novato. También tenemos imperfecciones inevitables de toda traducción bíblica. De hecho, algunas recomendaciones es tener diferentes versiones de la Biblia. La más usada es Reina Valera 1960 en la Iglesia Cristiana, pero podemos tener a nuestro alcance, para nuestro estudio, la mayoría de versiones de la Biblia. Aunque lo ideal, siempre seguiremos diciendo que será el estudio de los idiomas bíblicos, el hebreo, el griego y el arameo, para de esa manera poder profundizar en lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios 13 dice la Reina Valera 1909, la caridad. En Reina Valera 1960 dice el amor. Y entonces tenemos ahí algunos detalles para poder entender. Dicen los expertos en traducción bíblica que en aquellos años la palabra amor, la frase amor, era muy equivalente a sexo, como también tal vez hoy, pero por eso prefirieron traducir la caridad. De manera que pues tenemos algunas frases un poco difíciles. Por otro lado, tenemos las imperfecciones de toda versión. Pero repito, si podemos tener acceso a los conocimientos de hebreo y griego, sería excelente. ¿Cómo vencer estas dificultades? Uno de ellos es la lectura constante y devota de las Escrituras. Un estudio constante de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? Decía uno de mis maestros, si usted solamente estudia la Biblia para predicar, muy pronto se le va a acabar el parque. Necesita leer la Biblia para alimentarse diariamente, constantemente, y entonces siempre tendrá algo que dar. Así que hay que estudiar las Escrituras constantemente. También el estudio atento del texto. A veces hasta pasamos por alto algunos detalles ortográficos de nuestra lengua y es posible que entendamos una cosa por otra. Ya mencioné la lectura de distintas versiones, tener distintas versiones de la Biblia, también leer y escuchar buenos sermones. Pocos cristianos modernos han escuchado acerca de Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Es más, aunque a veces recomiendo a mis alumnos que lean algunos sermones de Carlos Spurgeon o escuchen, generalmente se les hace aburridos porque están acostumbrados a mucho show, a mucho grito. Decía uno de mis maestros, el que mucho grita es porque poco tiene que decir. Y nos estamos acostumbrando más a esas predicaciones emotivas. Hace poco nos decía un predicador a los pastores de nuestra ciudad, pastores, enseñen más y prediquen menos, porque la enseñanza apela al intelecto, al conocimiento, pero la predicación apela a las emociones. Así que es probable que muchas predicaciones sean más emotivas solamente. Hay buenos sermones, hay buenos predicadores. Valoremos, leamos, escudriñemos, escuchemos buenas predicaciones. Y aprovechando el tema, no es bueno copiar. Bueno, todos en algún momento hemos copiado mensajes de otros predicadores. Sin embargo, el objetivo de estudiar homilética es que preparemos nuestros sermones. Recuerden que no todo lo que usted ve en línea es de una fuente cristiana, de una fuente ortodoxa, correcta. Hay de todos los sabores. Tengamos cuidado. Y sin problema, cuando lleguemos a compartir un mensaje de alguien más, digamos la fuente, digamos el autor, sin problema. Todos tal vez lo hacemos, pero digamos quién es su autor, digamos sin problema. No diga usted que es suyo algo que es de alguien más. Así que, pero prepare usted sus propios sermones, prepare sus propias predicaciones. Errores que deben evitarse. No atender la conexión del texto del contexto. Algunas de las claves en hermenéutica hay que considerar el contexto. Hay una frase que dice que un texto fuera de contexto es puro pretexto. A veces vamos a decir que el texto dice algo que no dice, y esto se resuelve leyendo los versos anteriores y los versos siguientes. Ese es el contexto. ¿Qué dice antes?
¿Qué dice después? No tan solamente de ese verso, en ese capítulo, aún el contexto del libro, por ejemplo. Cuán importante es ver el contexto. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? Repetimos, nos ayuda mucho leer diferentes versiones. ¿Qué dice esta versión? ¿Qué dice? Aunque a veces vamos a quedar igual, porque una versión dice una cosa, otra versión dice otra cosa, y entonces puede que la duda sea, ¿y a quién le hago caso? De ahí que no hay otra más que a los idiomas bíblicos o bien algún comentario exegético. La exégesis tiene que ver generalmente con los idiomas originales de la Biblia. Errores que deben evitarse entonces, que no espiritualicemos impropiadamente un texto. A veces queremos espiritualizar algo que la Biblia dice cuando no lo sea. Hay veces que exageramos en estas interpretaciones o malinterpretaciones de la Biblia. No todo se debe espiritualizar. Un ejemplo solamente, algunos han dicho que los clavos con los que clavaron el arca de Noé significan los clavos con los que clavaron a Cristo en la cruz. No tiene nada que ver una cosa con otra. Así que no se trata de espiritualizar todo. También tenemos que evitar decir que un texto enseña lo que está enseñado en otros textos. Por ejemplo, cuando vamos a predicar y hay otro texto que es más apropiado para nuestro tema, para nuestro mensaje, mejor utilicemos el otro texto. Vamos a ver algunos principios de interpretación. Para determinar el significado de los términos, se rigen las mismas leyes para interpretar otros escritos. El uso de diccionarios, de gramáticas, varias versiones, interpretaciones, comentarios. Aquí es necesario, es indispensable para cada predicador tener estos libros de ayuda. Por ejemplo, un diccionario ha sido elaborado por un grupo de personas expertas, años de trabajo, y en donde sintetizan en ese diccionario, en esa palabra, en ese tema, todo lo que la Biblia dice, o incluyendo algunos estudios de arqueología, de investigación, de historia, etc. Entonces, necesitamos, incluso a veces, un diccionario de la Real Academia Española, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? Entiéndase también el contexto y pasajes donde se trate el mismo asunto. Hay que ver qué dice antes, hay que ver qué dice después. Hay que leer otros pasajes. Por ejemplo, hay pasajes o historias o enseñanzas que se encuentran en diferentes partes, como en los evangelios. Hay narraciones de algunas historias o de milagros donde están en los 4 evangelios. Hay otros que aparecen solamente en 3, otros en 2. Y entonces necesitamos leer todo el contexto, todo lo que nos dicen los otros pasajes que nos hablan del mismo asunto. Esto para comprender el sentido del lenguaje, las palabras que usa, con el fin de que podamos conocer qué se proponía el autor al escribir. ¿Cuál fue el sentido original que el autor quiso decir cuando escribía? A la gente a la que escribía, por ejemplo. Conocer las circunstancias que rodeaban a aquellos a quien escribe. Solo así podemos entender el texto. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? A la gente a la que le escribía. Saber su manera de argumentar, su manera de escribir. Saber qué ideas combate y qué ideas defiende para llegar a una correcta interpretación del texto. Para comprender también el lenguaje figurado. ¿Cuándo es un lenguaje figurado? ¿Cuándo es un lenguaje textual, directo? Es más, siempre tenemos que inclinarnos en primer lugar por el sentido literal, que lo que dice eso es realmente, no algo figurado. A menos que sea imposible de que sea literal, nos iremos ya por el lenguaje figurado. Saber si el autor desea que se le entienda literal o figuradamente. Es figurado si tomándolo literalmente se violan la razón y los sentidos. Un ejemplo que pongo siempre cuando Jesús decía: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. Mejor te es entrar sin uno de tus miembros que entero ser echado al lago de fuego. Si el sentido literal es posible, pero contrario al tenor general de las Escrituras, no debe de ser tomado literalmente. Así que tenemos que primero inclinarnos por el sentido literal, y si se viola la razón, los sentidos, o es contrario a las Escrituras, al contexto de todas las Escrituras,
entonces debe irse por la segunda opción. Y siempre tenemos que interpretar el texto en nuestra predicación. Después de eso, entonces ahora sí podemos aplicar la palabra de Dios ahora en nuestras vidas. Así que vamos a la aplicación del texto. No debe de confundirse con la interpretación. Aplicar el texto es adaptar su enseñanza dándole un giro práctico. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Por ejemplo, hablando de la circuncisión. La circuncisión es claramente una operación que se hacía a todos los varones. ¿Cómo aplicar a la iglesia la circuncisión? La misma Biblia lo dice en Gálatas. Ahora nosotros somos circuncidados del corazón. Ahí viene una aplicación hoy a la iglesia, hoy al cristiano, solo por poner un ejemplo. Y cualquier palabra de la Escritura, además de interpretar, tenemos que aplicarla. El contenido del texto es por cuenta de la Escritura, pero la aplicación es por cuenta del predicador. Es más, en hermenéutica decimos que toda la Escritura, toda porción de la Escritura tiene una sola interpretación. No dos, ni tres, ni cuatro. Equivocadamente hemos escuchado a algunos que dicen, pues algunos dicen que significa esto, otros dicen que se interpreta de esta manera, y a veces creemos que hay dos o tres interpretaciones o cuatro. No, solamente hay una. Lo que puede haber muchas son aplicaciones. Pero cada porción de la Biblia, cada texto de la Biblia solamente tiene una interpretación, no dos, solo una. Lo demás es aplicarla, la aplicación. ¿Por qué es importante que apliquemos el texto? Porque hace efectivo el propósito de la enseñanza, logra algo específico. Aterrizamos ya algo práctico para la vida del cristiano, para la vida del creyente. Impide también que la enseñanza se pase inadvertida. Cuando aplicamos la palabra, cuando aplicamos el texto, cuando aplicamos la Biblia, entonces se convierte en algo fructífero para nuestra vida. Hace que la enseñanza se entienda mejor. También hace ver el lado práctico del texto. Recuerden que siempre eso es el objetivo del mensaje de la palabra de Dios o de la misma palabra de Dios, lograr llegar a la vida de cada persona. Y cuando la aplicamos, estamos llegando a ese propósito. Errores que deben evitarse en la aplicación. Hacer con la aplicación una contradicción de la interpretación o con otras enseñanzas de la Biblia. No podemos aplicar algo a nuestras vidas que es contrario a la interpretación. O tampoco podemos aplicar algo que va contrario a lo que nos dice la Escritura en su contexto general. Toda aplicación tiene que ir de la mano con la interpretación. Otro error, indicar una enseñanza distinta de la interpretación, aunque no sea una contradicción. Es probable que haya una interpretación, pero querramos aplicarla de manera diferente, aunque no contradictoria, pero de manera diferente, distinta. Es incorrecto. Otro error es aplicar el texto sin sentido, solamente por dar aplicaciones. Diríamos, sacándonos de la manga una aplicación, diciendo o aplicando algo que no tiene sentido, que no tiene que ver con el texto. Otro error es indicar aplicaciones ajenas al texto. Algunos principios para la aplicación. Interpretar primero el texto, ya que de ahí está el punto de apoyo para las aplicaciones. De ahí la clave de interpretar bien el texto. Esa es la clave. De ahí saldrán las aplicaciones. Cada pasaje que leamos, cada pasaje que prediquemos, cada pasaje que enseñamos, recuerden que necesitamos aplicar bien el texto, interpretarlo bien para poder después aplicarlo bien. Si interpretamos mal, es probable que también apliquemos mal. Ahora, esto es tan solamente algo muy práctico de la interpretación y de la aplicación del texto. En hermenéutica se estudian muchos otros temas más. Por ejemplo, las dispensaciones, todo lo que tiene que ver con la interpretación de la Biblia, algunas reglas, algunas leyes para interpretar correctamente la palabra de Dios, trazar bien la palabra de Dios. Y siempre le pregunto a mis alumnos, ¿qué es lo primero que podemos escoger? ¿O el tema o el texto? Algunos dicen el tema, algunos dicen el texto, pero es indistintamente. Ya vamos a ver más adelante los 3 tipos de sermones, pero puede ser primero el tema,
puede ser primero el texto sin problema. Si de pronto estamos leyendo la palabra de Dios y nos da luz un texto sobre el cual tomar una predicación, pues empezamos por el texto. Pero si primero viene el tema, pues ya de ahí partimos. Puede ser del texto, puede ser del tema, cualquiera de los dos. Y de ahí partimos para elaborar nuestra predicación. Hasta aquí lo que tiene que ver con el texto en el sermón. Dios les bendiga.